empezar a grabar. Bien, entonces, buen día. Hoy esta es la clase número 9 de la materia óptica no lineal. Ahí está, vamos a empezar entonces hoy la segunda y última clase del tratamiento cuántico de la susceptibilidad y de la respuesta de la materia con la luz. Es un tratamiento siempre semiclásico, como vimos la clase pasada, donde no vamos a cuantizar el campo, sino que solamente al material. Bueno, la clase pasada, a ver si esto avanza. Yo estoy teniendo problemas con la computadora. Ok, ahí estamos. La clase pasada, si se acuerdan, habíamos llegado a mirar, a ver un poco el formalismo de la matriz densidad, donde trabajábamos con estos coeficientes, donde estos son los coeficientes diagonales, estos son los coeficientes fuera de la diagonal, y habíamos llegado a estas ecuaciones en donde veíamos cómo variaba con el tiempo, la evolución con el tiempo de las poblaciones y de lo que llamábamos las coherencias, para un sistema de dos niveles en donde aplicábamos un campo eléctrico constante. Bueno, habíamos también introducido de una manera fenomenológica estos tiempos de decaimiento, de relajación, donde el T1 tiene que ver con la relajación de la población y el T2 con el tiempo de pérdida de fase. O sea, si habíamos dicho que si se apaga el campo, o sea, si este término, por ejemplo, aquí se hace 0, lo que nos pasa es que la diferencia de población va a terminar con en la diferencia de población de equilibrio con un decaimiento exponencial, cuyo tiempo de decaimiento es T1, y en el caso de las coherencias, si este término se hace 0, lo que va a hacer es va a decaer a 0 con un tiempo de decaimiento T2 y oscilando con una frecuencia omega 2,1, que era omega 2 menos omega 1. Bueno, esto era lo que habíamos llegado la vez pasada, como era mucho ahí cortamos, pero lo que vamos a ver hoy es continuar con este mismo formalismo, pero poniendo ahora un campo aplicado dependiente del tiempo, que es una situación más real, en donde uno tiene un sistema que puede reducir a dos niveles, como hablamos la clase pasada, y aplica un campo eléctrico variable, por ejemplo, sinusoidal, como este que está acá, que es básicamente un láser. ¿Okay? Bueno, entonces este va a ser el campo que va a oscilar a frecuencia omega. O sea, vamos a incidir con una frecuencia general omega. Bueno, antes de seguir y, bueno, ir a las ecuaciones de Bloch y poner esto y ver cómo evoluciona el sistema en el tiempo, vamos a hacer lo siguiente, que lo venimos haciendo siempre. En realidad vamos a suponer que los elementos de la matriz de densidad, como ahora seguramente van a tener una dependencia E a la menos I omega t más I omega t, más E a la I omega t, vamos a suponer que las coherencias, las coherencias, los elementos de matriz tipo 2,1 van a ser un elemento de matriz que depende del tiempo por un comportamiento oscilatorio exponencial, y de la misma manera el otro elemento. De esta manera estos coeficientes de acá van a ser lentamente variables. Bueno, entonces cada vez que vean beta en lugar de rho, simplemente es la parte lentamente variable, dejamos afuera la variable E a la I omega t, de manera que luego, como siempre, se va, cuando hagamos la ecuación diferencial, se va a cancelar en todos los términos, y bueno, de ahí viene el asunto. Bueno, entonces, vamos a hacer la aproximación, que básicamente, bueno, ahora vamos a ver, es la misma
Rotating Wave Approximation, la aproximación de onda rotante. Ahora lo vamos a hacer, y recuerden que nuestro hamiltoniano tenía esta pinta, porque era un hamiltoniano de interacción dipolar, donde MUD habíamos puesto que era el mismo para 2,1 que 1,2, pero eso puede ser más general, pero no hace a la física el asunto. Bueno, entonces, en este caso, los elementos de matriz van a ser del tipo, bueno, reemplazo E por su desarrollo en E a la I omega T más E a la menos omega T. Pero ahora acá está la aproximación justamente de onda rotante, RWA, en donde de nuevo nos vamos a quedar solamente con el término E a la menos I omega T. Ya vamos a despreciar el otro término. Y si quieren pensarlo así, o sea, la aproximación de onda rotante siempre de alguna manera acompaña a los términos resonantes y los otros los descarta. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. Y en esta expresión nos estamos quedando con el signo menos, con la expresión de signo menos, y si se fijan en la clase pasada, bueno, lo podemos ver acá atrás directamente, evoluciona como un menos, como E a la menos I omega 2,1. Entonces, cuando omega es cercano a omega 2,1, que son también los, es el tipo de sistema que estamos analizando, que es cuasi resonante o resonante, la parte que oscila con el menos es mucho más efectiva en excitar ese sistema que lo que oscila en más. Entonces, básicamente nos quedamos con esta parte solamente del campo oscilante. Esto de nuevo es la aproximación de onda rotante que veníamos usando, donde, si se acuerdan, lo que habíamos hecho la vez pasada es quedarnos con el denominador más resonante. Entonces, esto es una forma por ahí más general de verla, que también aplica a aproximar el campo que nosotros estamos aplicando. Bueno, entonces, acá viendo, bueno, la ecuación anterior y poniendo ahora nuestro campo como un campo oscilante, bueno, y un poco de álgebra, se llegan a las siguientes ecuaciones para poblaciones y coherencias, que son las ecuaciones de Bloch. Si yo los invito, es poca la álgebra que hay que hacer, hay que tener en cuenta esto y hacer 2 o 3 cosas, creo que se los puse como ejercicio en los problemas, pero igualmente traten de hacer alguna de estas cuentitas que yo les estoy poniendo acá, que faltan algunos pasos, esto es mínima la álgebra que hay que hacer para llegar acá, pero traten de hacerlo, o sea, después practiquen estas cosas porque les va a dar práctica para también los problemas. Bueno, entonces de nuevo tenemos 2 ecuaciones diferenciales, fíjense que acá aparece nuestro beta en lugar del rho, porque esta es la ecuación para la parte lenta, digamos, de las coherencias. Bueno, acá tenemos la ecuación para las poblaciones, donde de nuevo hemos dejado nuestro T1 y T2 fenomenológico para dar cuenta de las relajaciones de población y de coherencias. Bueno, hasta acá, digamos, fue aplicar lo mismo que antes, solo que con el campo oscilante. Y bueno, y ahora vamos a querer calcular el promedio de el valor esperado del momento dipolar, que si se acuerdan de la clase pasada habíamos llegado a que es MUD por ρ12 más ρ21. No está acá el número de ecuación, pero si se acuerdan era esto, lo vimos la clase pasada. Entonces, ahora, si reemplazamos nuestra expresión de estas coherencias en función de los beta, me queda en realidad esto que está acá, con un poquitito mínima de álgebra, y con un poco más de álgebra, y el hecho de que la matriz densidad es hermítica, si se acuerdan, ρ12 es igual a ρ21 conjugado, y por lo tanto, lo mismo pasa con los betas. Esto de acá, poniendo lo que son los betas y poniendo esta propiedad, llego a que el momento dipolar, promedio del momento dipolar, valor esperado del momento dipolar, es 2 mu d por la parte real de beta 2,1 coseno omega t, más la parte imaginaria de beta 2,1 seno omega t. Esta es nuestra expresión ahora
para el momento dipolar, que salimos de acá, como la vez pasada, pero bueno, ahora tenemos esta expresión para campo oscilante. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a resolver el estado estacionario, ¿está bien? O sea, ¿cuál es la solución que queremos mirar ahora? Es la solución que aparece luego de un tiempo largo aplicado al campo. Tenemos el campo oscilante, eso tiene un valor estacionario, y en ese caso la diferencia de población, que es una de las ecuaciones de Bloch, llega a un estado estacionario y las coherencias también. Estado estacionario es esto, estado de equilibrio es el estado de equilibrio, es otra cosa, ¿no? El que está con cerito, es el que aparece cuando no está, el que existe cuando no está el campo, o sea, aquel estado al que relaja cuando sacan el campo. Este es el estado estacionario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sacar el estado estacionario? O sea, una vez que el campo aplicado ha sido aplicado durante un tiempo suficientemente largo, básicamente de las dos ecuaciones de Bloch, vamos a decir que la derivada respecto del tiempo de la diferencia de poblaciones entre el estado 1 y el estado 2 es 0, y la derivada de las coherencias también es 0. Bueno, recordar que beta 2,1 es lentamente variable. Bien. Bueno, entonces, simplemente tenemos que igualar a 0 las ecuaciones 9 y 5, que eran las de Bloch, y resolver las dos ecuaciones lineales en estas dos variables, que son las que venimos viendo. Vamos a definir una cantidad importante, que es esta, que es gamma igual a mu por E0 sobre 2H barra. Fíjense, esta se llama frecuencia de Rabi. Fíjense que tiene unidades de frecuencia, pero es proporcional, pero, digo, o sea, fíjese, esto es energía, esto está dividido H barra, me da frecuencias, ¿no? Pero digo, lo que es interesante es que es una frecuencia que está definida en base a cuán intenso es el campo, la amplitud del campo con la que yo estoy incidiendo. Es decir, que si el campo es muy chico, esta frecuencia es muy chica; si el campo es muy grande, esta frecuencia es muy grande. O sea que yo puedo manejar esta frecuencia de Rabi, que después vamos a ver qué importancia tiene, o qué papel juegan nuestras ecuaciones en la evolución temporal, pero tengan en cuenta que es una frecuencia, pero además está relacionada con el campo que yo le estoy poniendo. Es una frecuencia inducida, digamos, por la intensidad del campo que yo le pongo. En eso, acá ya estamos haciendo una cosa medio rara, porque, digamos, no sé si se nos hubiese ocurrido a definir una frecuencia de la nada así, pero digo, es una frecuencia que ahora va a aparecer. Y después también. De manera que, por ejemplo, la frecuencia de Rabi al cuadrado es proporcional a la intensidad del campo incidente. Bueno, entonces, esto, de nuevo, igualar aquellas dos ecuaciones a 0, también se los voy a dejar como ejercicio, no es difícil. Pero bueno, uno integra, y entonces le queda, de nuevo, esto es en estado estacionario, que las diferencias de poblaciones nos va a quedar esta expresión de acá, en donde esta es la diferencia de poblaciones en el equilibrio, y todo esto, incluyendo los tiempos de caimiento, fíjense que están acá, va a ser cómo se comporta en función del tiempo. Perdón, cómo se comporta la diferencia de poblaciones en estado estacionario. Fíjense que acá aparece la frecuencia de Rabi. ¿Está bien? O sea que de alguna manera yo acá tengo algo proporcional a la intensidad. O sea, la diferencia de poblaciones a la que llega un estado estacionario va a depender de la intensidad que está metida acá, intensidad del campo incidente. Después también puedo hacer lo mismo, haciendo la ecuación diferencial igualada a 0 para beta 2,1, y llego a la parte real y la parte imaginaria de beta 2,1, tiene esta pinta que está. La pongo así porque después nos va a servir, si se acuerdan que el mu dependía de parte real e imaginaria, nos va a servir para ponerla ahí y sacar el valor de promedio del
Bueno, entonces, de nuevo, acá tanto la parte real como la parte imaginaria va a tener en el denominador una dependencia con la intensidad de entrada. ¿Está bien? Esto hasta ahora en ningún lado de la óptica lineal, digamos, vemos este tipo de cosas, vimos este tipo de cosas, y ya nos aparece, digamos, podemos darnos cuenta que nos va a aparecer un comportamiento no lineal asociado a todo esto. O sea, un comportamiento que depende de intensidad. Bueno, entonces tenemos las dos ecuaciones para los valores estacionarios de poblaciones y coherencias. Y ahora, bueno, vamos a tratar de sacar alguna información más, alguna información de la que nosotros conocemos de estos valores que sacamos. Entonces, vamos a suponer entonces ahora que tenemos una cantidad de sistemas grande, ¿no? Uno puede incidir con el láser sobre, por ejemplo, un gas del sistema de dos niveles. Entonces tengo n sistemas por unidad de volumen de esos sistemas de dos niveles, y la diferencia de población por unidad de volumen, diferencia de población del estado de menor energía al de mayor energía, que esto que está acá, va a ser simplemente delta n igual a n, cantidad de sistemas por unidad de volumen, por la diferencia de población de la que estuvimos viendo hasta ahora. Mientras que en el equilibrio, o sea, con el campo eléctrico apagado, digamos, básicamente, esta cantidad es delta n0, de nuevo n por ρ1 menos ρ2, ρ11 menos ρ22 en el equilibrio. Estas son simplemente definiciones de un sistema donde ahora tengo n subunidades de estas de dos niveles. Porque yo quiero ahora sacar, de alguna manera, algún observable físico sobre ese sistema que está constituido por n sistemas de dos niveles. Bueno, si hago eso y lo pongo en la ecuación anterior, la ecuación de las poblaciones, me va a quedar, simplemente acuérdense que tenía esto, bueno, igualando esto, me queda que la diferencia de poblaciones en estado estacionario va a ser la diferencia de poblaciones en el equilibrio multiplicado por todo esto. Y acá hice una definición que también es importante, que es que delta es el omega con el que oscila el campo externo, menos el omega 2,1, que es la transición entre 2 y 1. Bien, esto es la energía entre 2 y 1 dividido h bar. Y esto se le llama, es una cantidad importante, se llama el detuning, que no sé qué traducción tiene, porque es difícil. O sea, el detuning vendría a ser la desintonización, pero bueno, es justamente eso, es este delta, lo que me está diciendo es cuán lejos está mi frecuencia de excitación de la frecuencia del sistema de dos niveles. Esto de alguna manera uno sabe que lo que estamos queriendo analizar son situaciones en donde estamos cerca de la excitación resonante, ¿no? Si el detuning delta es 0, quiere decir que estamos exactamente en resonancia. Voy a volver un poquito para atrás para que lo vean, porque esto aparece, o sea, fíjense que aparecen todos los términos, bueno, acá no, pero digo, aparecen estos términos, y voy a volver un cachito para atrás, para que lo vean, ven, aparece esto que está acá, simplemente esto que está acá lo definí como el detuning, el delta. Bueno, entonces, esto es la ecuación de las poblaciones, y nos dice cómo varía la diferencia de población en el estado estacionario si incidimos con una intensidad y con una intensidad, digamos, proporcional a omega, no con una intensidad omega, pero con una intensidad proporcional a omega grande, a una frecuencia omega chica, que tiene una separación espectral, o de toda esta separación espectral. Esto sería un poco el nombre, lo había puesto. O de tuning. De nuevo, esta ecuación nos dice cómo varía la diferencia de población en el estado estacionario si incidimos
con una intensidad proporcional a omega grande, a frecuencia omega chica, que tiene una separación espectral o de tuning igual a delta. ¿Está bien? Todo eso nos dice esta cosa. Bueno, es decir, después de que yo sobre este sistema de dos niveles, compuesto por n sistema de dos niveles, aplico un campo oscilante, después de un tiempo largo voy a tener una diferencia de población diferente a la diferencia de población que tenía inicialmente, y todo eso, perdón, va a depender de todos estos parámetros que tengo acá, básicamente de tuning y de la frecuencia de Rabi, que era, acuérdense, proporcional al campo. Como aparece al cuadrado, es proporcional a la intensidad. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora que sabemos esto, bueno, también podemos plantearnos cuál es la polarización total del sistema, o sea, el momento dipolar por unidad de volumen, que vamos a decir que es el N, cantidad de sistemas por unidad de volumen, por el promedio del valor esperado del momento dipolar. Esto es lo que teníamos antes, me parece que me olvidé un N. Bien. Maxi dice, viendo más o menos la expresión anterior, como mucho puedo igualar a... ok. Claro, sí, como muchísimo puedo igualar las poblaciones. Sí, exactamente. Fíjate, Maxi, vamos a volver para atrás. Maxi pregunta, a ver si puedo volver para atrás. Claro, uno en principio podría igualar las poblaciones, y cómo puede igualar las poblaciones. Por ejemplo, si no hay decaimiento de las coherencias. No, pues estos tres términos se me van. Es muy buena observación. Si no hay decaimiento de las coherencias, entonces puedo igualar, como dice Maxi, como mucho a las poblaciones de equilibrio. Ahora, después, ¿qué pasa si estoy exactamente en resonancia? Bueno, tengo esto es lo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estos dos términos se van. Bueno, acá estaba pensando que me falta un N, me parece, pero bueno, ya lo vamos a ver. Bien, entonces acá simplemente puse la expresión de lo que era mu, valor esperado. Esto sabemos, en principio sabemos, podemos postular que esto va a ser un epsilon 0 por chi, por E, en principio, y esto va a ser la susceptibilidad, que llamamos la susceptibilidad, que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Bueno, si hacemos, o sea, si agarramos todas las ecuaciones anteriores, ponemos lo que es el P, y de ahí extraemos, lo mismo que hacíamos en clásica, ¿no? Ponemos como es el P, y de ahí extraemos lo que es la susceptibilidad, nos queda una expresión de este tipo. La expresión para la parte, le puse prima y 2', que es generalmente la notación que usan. Entonces nos queda esta expresión para la parte real y esta para la parte imaginaria de la susceptibilidad, donde, bueno, tengo todo esto que ya son viejos conocidos a esta altura, estos denominadores ya los conocen. Acá me queda que para la parte real me queda un detuning arriba, un delta arriba, acá no, y todo un prefactor. Si ustedes esto, bueno, y como dijimos, esto va a depender de el campo eléctrico, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Fíjense que si bien nosotros lo dividimos así, este chi contiene una parte lineal y una parte no lineal que está dependiendo de la intensidad del campo. O sea, nosotros metimos el campo acá, pero resulta que acá adentro nos quedó la amplitud del campo al cuadrado. Si ustedes esto lo dibujan ahora, y creo que alguno de los ejercicios es un poco esto, para que lo analicen un poco mejor, ¿cómo me queda la parte real e imaginaria de la susceptibilidad? Esto está hecho en función del detuning, o sea, en realidad de delta, esto está mal, delta
delta T2, está bien, lo hicieron en función de delta T2, sí, está bien, que es lo mismo que hacerlo en el detuning, nada más que multiplicado por el T2. Entonces acá estoy exactamente en resonancia. Fíjense primero la parte real. La parte real está dibujada para distintos valores de este término que está acá, que es 4 omega cuadrado T2 T1. Fíjense que para omega cuadrado T2 T1 mucho menor que 1, lo que me queda es esta curva que está acá, que es muy parecida, si no exactamente igual, a la curva de susceptibilidad lineal que teníamos en el modelo lorentziano, aquel clásico, en donde teníamos un resorte, simplemente. ¿Okay? Y si aumentamos ahora esto, de manera, ¿cómo lo aumentamos? Bueno, tenemos un sistema y aumentamos la intensidad del láser, básicamente. Lo que va a pasar es que esto se va a ir haciendo más achatado y más chico. Fíjense que para un valor igual a 2 tengo esto de aquí, para un valor igual a 4 tengo este más achatado de aquí. La forma general es parecida, pero podemos con intensidad tunear de alguna manera, no tunear, sino digamos manejar, perdón, la intensidad de la parte real, que en el fondo es el índice de refracción. Si miramos ahora la parte imaginaria, que en el fondo es absorción, de nuevo, para este valor mucho más chico que 1, o sea, despreciable la intensidad que uno está poniendo, el perfil, si quieren, de absorción, el perfil de parte imaginaria de la susceptibilidad es muy parecido a lo que conocíamos. Pero ni bien empezamos a poner un poco de intensidad, esto empieza a bajar, baja y baja más, hasta incluso hacerse muy cercano a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un sistema de 2 niveles o un sistema de sistemas de 2 niveles y empiezo al cual le aplico un campo eléctrico oscilante y empiezo a subir la intensidad, siempre que esté bien, justo en resonancia, ¿no? Si no estoy un poquito más de resonancia, también es lo mismo, pero vamos a ver justo en resonancia, lo que empieza a pasar es que la absorción es cada vez más y más chica hasta prácticamente hacerse 0. Eso es lo que se llama la saturación de la absorción. Es saturación por potencia. Esto es un efecto totalmente no lineal, no tiene nada que ver con lo que vimos de lineal, ¿está bien? Ni tampoco lo habíamos deducido en el caso clásico. Entonces, de nuevo, todo esto yo lo puedo conseguir ahora aumentando la intensidad de entrada. Esto es una cosa que se mide, se ve, y de nuevo se llama ensanchamiento, porque esto se ensancha por potencia. Bueno, entonces sabemos que esta frecuencia de Rabi al cuadrado es proporcional a la intensidad. Entonces, ese término famoso de 4 omega cuadrado T2 T1 lo podemos definir o escribir como la intensidad dividido una intensidad de saturación. Que ustedes en algún problema verán cuánto es, pero es facilísimo sacar de acá porque ya vuelvan a su definición, pero esto es proporcional a E0 cuadrado. Bueno, entonces, si justamente estamos lo que estábamos analizando recién, si estamos exactamente en resonancia, o sea que el delta es 0, la parte imaginaria de la susceptibilidad la podemos escribir así, como un prefactor por 1 sobre 1 más I sobre IS. Y esta ecuación, en forma compacta, describe justamente la saturación de la absorción que generalmente se ve para láseres de alta intensidad. De nuevo, en sistemas de 2 niveles, si entro con un láser de alta intensidad, se puede ver esta saturación. Esto es muy importante, tal vez después lo vean, no tal vez, seguramente lo veamos no sé con cuánta profundidad cuando veamos láseres de pulsos, porque esto define lo que se llaman absorbentes saturables. Si yo consigo un sistema que se comporte como de esta manera, para intensidades altas la absorción va a estar saturada, para intensidades bajas no, y en particular si yo tengo pulsos, en donde ya sabemos que bueno, va a tener una intensidad de pico muy alta, pero bueno, antes de llegar a la intensidad de pico va a haber zonas en que la intensidad no es muy alta, bueno, a lo largo de todo ese pulso,
va a saturar a partir de una cierta intensidad y no a partir de otra. Entonces eso es importante para generar pulsos cortos, después lo vamos a ver. Pero fíjense que esta expresión que es exacta, acuérdense que venimos de resolver en forma exacta el sistema a dos niveles. Lo único que hicimos, si quieren, es poner con un poco fenómeno, con los dedos, digamos, con las manos, fenomenológicamente, estos tiempos de relajación, pero lo resolvimos en forma exacta, sin ninguna teoría de perturbaciones. Entonces, de una manera muy sencilla, llegamos a un comportamiento muy interesante que es el de los absorbentes saturables. En principio, cualquier cosa es un absorbente saturable si le doy con la suficiente intensidad, esa es un poco la idea, pero digo, también uno puede construir algún sistema en donde esta IS, que va a depender de alguna manera del sistema que estoy considerando, sea no tan alta. En los problemas van a tener algún ejercicio en donde calcular esa intensidad de saturación. Entonces este es un problema resuelto en forma, digamos, con un formalismo cuántico, en donde encontramos un comportamiento lineal muy marcado que no conocíamos hasta ahora, el del absorbente saturado. Bueno, un poco acá lo escribo, entonces a medida que aumentamos la intensidad, la absorción va disminuyendo hasta desaparecer lo que habíamos visto antes. Y en ese caso llegamos a la situación en la que la población del estado de mayor energía es igual a la del estado de menor energía, y el proceso de absorber un fotón al estado de mayor energía se equilibra con el proceso de emitir un fotón de menor energía, que en realidad es emisión estimulada. Esto en el fondo es lo que está pasando cuando estamos poniendo un campo resonante en un sistema de dos niveles. Se equilibran las poblaciones de manera que la absorción y la emisión están equilibradas. Y no puedo ir más allá. Más allá de eso no puedo ir, por eso satura. ¿Está bien? De nuevo, eso lo puedo hacer con intensidades altas de campo incidente. Bueno, y acá que quise poner, bueno, aún con potencias antes, bueno, un poco volviendo a mirar esto, aún con potencias altas, esto es otra observación interesante, que es, bueno, aún con potencias altas, las formas de la línea son las usuales. Fíjense que esto es una lorentziana, bueno, va a haber un ejercicio en donde lo van a mirar, pero digamos, claramente se ve que esto es una lorentziana, que es igual a lo que habíamos conseguido en el tratamiento clásico y para sistemas lineales, solo que se ensanchan y eventualmente se acercan a cero. Ese comportamiento se llama ensanchamiento por potencia. Así que de alguna manera también pueden ir mirar el ancho en función de la intensidad de entrada o de esta cantidad que está acá, para ver ese ensanchamiento por potencia. Pero en principio, digamos, uno le queda como mensaje que en esta situación va a tener una cosa parecida a la que tenía, pero claramente dependiente de la intensidad. Bueno, entonces, como dijimos, hasta ahora lo que hicimos es resolver en forma exacta un problema sencillo, lo puse entre comillas, pero que pudimos más o menos manejar, aunque no hice todas las cuentas, pero que es básicamente sencillo, y calcular la respuesta tanto lineal como no lineal. En realidad eso tiene un límite, digamos, de ese deseo nuestro de encontrar una solución exacta, cuando, bueno, los problemas se complican, obviamente, y aunque usamos la matriz de densidad, que dijimos que nos da una idea, digamos, que podemos usar probabilísticamente con probabilidad clásica, sistemas de subunidades cuánticas, y tenemos todo un formalismo que sacamos la clase pasada, que podemos usar y todo eso, aún por supuesto existen problemas que necesitan un tratamiento perturbativo. Y hay que tener mucho cuidado en el tratamiento perturbativo en el sentido de lo que vimos al principio de la clase pasada, a ver cuándo eso nos describe o hasta qué término uno tiene que seguir para que realmente describa el sistema que queremos describir, porque sabemos que si estamos muy cerca de resonancia, las cosas, o si estamos en resonancia, las cosas no se van a portar muy bien.
Entonces, de la misma manera que usan teoría de perturbaciones, o si se acuerdan teoría de perturbaciones con las funciones de onda, lo mismo es lo mismo. Bueno, es el mismo tipo de formalismo para la matriz de densidad. Entonces, bueno, uno puede plantear la teoría de las perturbaciones, empezando de nuestra ecuación de evolución temporal para la matriz de densidad, que era esta, si se acuerdan de la clase pasada, que la derivada de la matriz de densidad respecto del tiempo es I sobre H barra por el conmutador ρ de ρ por el hamiltoniano, donde el hamiltoniano es el hamiltoniano no perturbado más el perturbado, que en este caso va a ser la interacción dipolar. Bueno, en componentes es esto que está acá, simplemente las componentes Mn, Mn, todo esto se puede hacer. Y también se puede, fíjense que acá, bueno, si uno va por este lado, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno saque las expresiones, tanto para la susceptibilidad o cualquier otra cantidad, lo que va a tener es que las resonancias se van a ir a infinito. Si uno exactamente se pone en resonancia, se van a infinito. Bueno, eso no es una solución razonable, así que también, de la misma manera que hicimos antes, para la matriz de densidad de acá, para la ecuación de la matriz de densidad, uno le puede agregar un término en donde, digamos, de alguna manera estamos generalizando esta ecuación de evolución temporal, poniendo a mano de nuevo relajación. Acá está como un rate en lugar de, a ver si lo puse, está como una tasa de relajación en lugar de un tiempo, que es lo que pusimos antes, y este va a ser el valor de equilibrio para Mn. Mn, ρ Mn menos ρ Mn 0 le puse acá, que es el valor de equilibrio. O sea, esto vale para todos los componentes de la diagonal o fuera de la diagonal. Entonces uno en principio puede resolver esta ecuación dependiente del tiempo para la matriz densidad, poniendo acá el hamiltoniano correspondiente y ser felices y sacar todo. A ver qué me dicen en el chat. Vamos de a poquito. A ver, Maxi dijo que dijo cualquiera, que no sé qué dijo. Maxi, los tiempos de relajación de alguna forma juegan el papel de interacciones entre partículas que disipan energía, algo así como el gamma de los modelos clásicos que dan en sí. Claro. Sí, en los modelos clásicos también, también poníamos el gamma, que es eso, los tiempos de relajación. Fíjate que pueden ser, no dijimos nada, cuando metimos los tiempos de relajación, que eran el T1 y T2, en realidad no dijimos mucho si eran tiempos de relajación por scattering entre las distintas partículas, o con interacción con el mundo exterior, digamos, cualquier cosa. O sea, si fue una cosa muy fenomenológica, puesta simplemente como una cosa exponencial, como un decaimiento exponencial. De nuevo, ahí hay que ir, ver el sistema que es y hacer un modelo un poco más razonable, si uno quiere, de cómo se comporta. Hay todo digamos, toda una maquinaria, digamos, detrás de estudiar ese tipo de relajaciones. Sobre todo el tema de la de coherencia, cómo pierde la coherencia un sistema que inicialmente tiene coherencia, que inicialmente está en un estado con coherencia, como la pierde. Bueno, eso es un tema muy actual desde hace muchos años en que, bueno, desde hace, no sé si tanto, 10, 15 años, donde se estudia cómo esos sistemas, con qué lo tenés que hacer interactuar para que no pierda la coherencia. Hay gente en el departamento de física que trabaja en eso muy bien, pero digo, esto es una cosa que hicimos muy básica. Pero sí, también en el formalismo clásico lo metimos a mano, sería como el gamma aquel. Pero ahora vamos a ver en un minuto, espero, que esto, ¿cuál es la ventaja, si querés? O sea, la desventaja es que, a ver, el tratamiento clásico hasta ahora nos dio pura felicidad. ¿En el qué sentido? Es que es más o menos sencillo, está basado en una teoría electromagnética muy sólida, que es muy sólida, y la verdad es que con
con modelitos sencillos, como el del oscilador anarmónico, llegamos a tener comportamiento, llegamos a tener un análisis que describe el comportamiento de la naturaleza en una forma muy buena, una forma muy, muy buena. Lo que tiene el tratamiento cuántico es que te va a dar cantidades medibles relacionables con las verdaderas propiedades físicas, microscópicas de tu sistema. O sea, eso es una gran ventaja. O sea, todo esto ahora va a estar relacionado con las propiedades del sistema. Después vamos a ver un poquito más adelante. Eso por un lado, que es básicamente lo más interesante, si querés. Uno va, mide un sistema cuántico, saca sus propiedades, va a sacar tanto el mu como, bueno, todas las cantidades que tenga ahí, que tienen relevancia física y que son cantidades, también los T, los T2, T1, que son cantidades físicas, digamos. Lo otro, si se quiere, un modelito de juguete que, en forma general, me sirve perfectamente para resolver un montón de problemas. Cuando ya te metes con problemas donde vos querés saber la física del sistema microscópico, tenés que venir al sistema cuántico, por más allá de que el comportamiento general es más o menos parecido, y está bueno, porque si nos hubiese dado muy distinto el microscópico de las cosas que estábamos haciendo, clásico, bueno, es que estaba todo mal, obviamente no, estaba todo mal. Vimos la clase pasada con el ejemplito del átomo de hidrógeno, si se acuerdan, que en realidad, bueno, esa oscilación de la densidad de carga es de alguna manera la que estamos modelando con el resorte, ya sea armónico o anarmónico del modelo clásico. O sea, todo esto un poco lo estamos haciendo para validar eso. Una desventaja del modelo cuántico, si querés, es cuando uno trabaja, esta es la ecuación de Schrödinger, si querés, dependiente del tiempo, usando la matriz de densidad. Cuando uno usa como es funciones de onda, que le queda la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, es más difícil o es casi imposible poner a mano estas cosas que estamos acá poniendo. Porque uno, digamos, es difícil manejarlo en términos de las relajaciones de la población o de la coherencia, entonces uno se queda con la solución de estos sistemas, por ejemplo, de 2 niveles, con un montón de singularidades que suceden en cada una de las resonancias, y eso no está bueno. Ahora, usando la matriz de densidad, bueno, uno puede meterlo a mano, pero muy efectivamente, como hicimos hasta ahora, para el tratamiento no perturbativo, y salva todas esas singularidades y le da un sentido físico a esas relajaciones, esos tiempos, en este caso es un rate, pero un tiempo lo mismo, que tienen que ver con la relajación de poblaciones y de coherencias. O sea, le da un sentido físico a eso. Cuando antes en la parte clásica nada, es un, qué sé yo, es un dumping que teníamos ahí. Bueno, entonces, volviendo, acá estábamos en tratamiento perturbativo. Entonces lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, no de alguna manera, resolver esto y, no sé si acá hay alguna pregunta más. No. Bueno, bien, entonces, ahí estamos. Vamos a ver si esto cada tanto se me traba, como ahora. Ok. Bueno, entonces, como siempre, como lo que hicimos también cuando hicimos el tratamiento perturbativo en la parte clásica, que en realidad está inspirado en esto, en la teoría de perturbaciones cuántica, vamos a hacer que la matriz de densidad, el elemento de NM de matriz de densidad, lo vamos a escribir como, bueno, una suma de elementos que estén multiplicados por el lambda a una potencia. ¿Está bien? Lambda 0, lambda a la 0, lambda a la 1, la 2, etc. Y después este es simplemente es como una especie de indicador, porque tenemos que igualar en la ecuación aquella que teníamos recién, de evolución en el tiempo, tenemos que igualar los términos con lambda igual potencia, lo mismo que hicimos en la parte clásica, y después ese lambda se hace tender a 1 y chao. Un poco esta es la idea, y de ahí, bueno, sacar estas elementos de matriz que tienen que ver con primer orden, orden 0, primer orden, segundo orden, etc. Yo esto no lo voy a hacer,
sino que los voy a derivar al libro, en el libro de hoy, pero digo, básicamente, ¿por qué no lo voy a hacer? Porque es un cuenterío infernal, pero vamos a ver un poco los resultados. Bueno, entonces reemplazamos en la ecuación de evolución temporal, la que dijimos, los elementos de matriz, y la perturbación, acuérdense, bueno, yo le había puesto así, la perturbación HP si se acuerdan, de MN, va a ser, la tenemos que reemplazar ahora por lambda HP MN, de nuevo este lambda después se va a hacer 1 al final de toda la deducción. Bueno, entonces, en esta ecuación tiene que ser la solución de aquella para todo lambda I. Para lo cual, lo que dije recién, los coeficientes de todos los órdenes de lambda I deben cumplir la ecuación anterior, 921, la que puse al final, la generalizada de evolución temporal, separadamente. Uno cuando hace eso le queda una cantidad de ecuaciones de este tipo, esto es muy parecido a lo que ya hicimos para la clásica, en donde uno tiene, bueno, la evolución, la derivada, estos puntos, acá hay un punto, ¿no? La derivada temporal del elemento matriz 0, 1 y 2, tiene ecuaciones en donde, bueno, en esta va a depender de la población, bueno, este es el 0, la población de equilibrio, los tiempos que pusimos acá, bueno, NM es la frecuencia n-m, y después para los siguientes órdenes me van a quedar cosas que ya, bueno, dependen de la solución anterior, lo mismo que habíamos hecho para la parte lineal, cuando usamos esta especie de teoría de perturbaciones. Acá es la teoría de perturbaciones, allá una especie de teoría de perturbaciones donde habíamos puesto que X, si se acuerdan, era X0 más lambda X1, Bueno, etcétera. O sea, si uno puede seguir hasta donde quiere y hasta dónde uno tiene que seguir, y bueno, depende del fenómeno que quiere resolver. Como dijimos, puede ser que hasta no converja nunca eso, ¿no? O sea, es teoría de perturbaciones. Pues hay que ver cuando, digamos, cuando es cuando describe correctamente o no el fenómeno. Bueno, entonces esto está en el libro de Boyd. Estas son las ecuaciones. Bueno, tenemos que integrar estas ecuaciones en forma directa y sacar. Como se pueden imaginar, hacer todo esto es una álgebra bastante larga. Está en el capítulo 3, no les voy a pedir a ustedes que hagan nada de todo esto, sí, que lo miren si quieren. Tienen una notación un poquito distinta a la que yo usé acá. Pero bueno, tienen las soluciones para todo. Hay libros, si quieren, digo, si a alguien le interesa, tengo un libro directamente que trata con la ecuación de densidad de resolver todos los términos de la perturbación. O sea, no nos interesa a nosotros mucho eso. Pero bueno, un poco les pongo acá qué tipo de expresiones tenemos. Entonces, para la lineal, o sea, de sacar la ecuación de densidad, acuérdense que después tenemos que sacar el mu, bueno, todo lo que hicimos para recién el problema exacto, lo mismo vamos a hacer acá, donde después vamos a identificar cuál es la susceptibilidad, y nos queda una cosa de este estilo, que si de nuevo, bueno, esto se puede, bueno, a ver, esto se puede poner de esta forma, acá no está aplicada la aproximación de onda rotante, uno podría igual aplicarla, pero lo que quiero que vean es que uno tiene acá básicamente, que la susceptibilidad lineal básicamente tiene una función que es igual, digamos, con la misma forma funcional que la susceptibilidad lineal que sacamos de la clase 1 o 2. La única diferencia, si quieren, no, diferencia, digamos, sí, podemos decir, es que acá podemos identificar, como dije antes, un valor que tiene mucho sentido físico, que se llama la fuerza del oscilador, el oscillator strength, que tiene esta definición acá, que va a depender de la frecuencia ahora, entre el estado n, bueno, y A del valor del momento dipolar, o el módulo del poder del momento dipolar, y cantidades constantes físicas universales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto por un lado, y por otro lado que esto está sumado sobre todas estas n's, o sea que uno, en principio, tiene formalmente la misma pinta que la expresión clásica, pero contiene primero más de una transición, y además permite calcular la fuerza del oscilador. O sea, permite saber, en un sistema físico real,
cuál es la fuerza del oscilador, que básicamente cada una de las transiciones va a tener una fuerza de oscilador distinta. O sea, un prefactor que le llamamos fuerza de oscilador, pero que está relacionado con las constantes físicas o con las magnitudes físicas relevantes del problema. ¿Está bien? Entonces esta, como conclusión, va a tener una forma parecida a la que ya sabemos, tanto en la parte real como imaginaria, pero digo, las cantidades están relacionadas con cosas físicas reales. Y por otro lado, esto me describe un conjunto, digamos, de transiciones de todas las que haya en el sistema. Porque nosotros, al hacer la parte clásica, acuérdense que esto era un oscilador armónico directamente, y vamos a tener una sola frecuencia, porque la ponemos a mano. ¿Saben? Bueno, a ver, acá hay una pregunta, si la puedo abrir. Alfredo. Hola Andrea, buen día. Tengo una pregunta lo primero, y es sobre el momento de transición dipolar. Lo entiendo como un electrón que estaba en un estado y pasó a otro debido a un campo eléctrico. Estoy tratando de entender las cantidades. Luego quería saber sobre la dependencia de chi1 con esta cantidad. ¿Qué pasa si la susceptibilidad es de orden superior y la dependencia con el momento de transición dipolar? Bueno, es una pregunta más larga que tren de carga. Bueno, bueno, el momento dipolar nosotros lo habíamos definido la vez pasada, es el momento dipolar usual, ¿no? E por X, digamos, E por Z habíamos puesto la vez pasada. Y por ahí lo que estás queriendo decir, acordate que cuando escribimos la matriz, los elementos de matriz, el momento dipolar no tiene elementos, los elementos diagonales son 0 porque justamente tienen la misma paridad esos estados. Entonces como el operador de matriz de momento dipolar cambia la paridad, no están prohibidas, entonces solamente te queda la fuera de la diagonal. Por eso dice como un electrón que está en un estado y pasó a otro debido a un campo eléctrico. Sí, bueno, eso sucede todo el tiempo, pero la interacción dipolar es la interacción del electrón con el campo eléctrico, ¿sí? Bueno, un poco, ¿cuál es la dependencia? Es un poco lo que vimos, lo que acabamos de ver recién, ¿no? O sea, la dependencia de P con la susceptibilidad, que es consideramos la que consideramos siempre. Bueno, cualquier cosa, esto ahora cuando termine esta primera parte, me preguntas bien, porque son muchas preguntas en una y no. Espera, un cacho, a ver. No, ok. Ahora lo charlamos un poco porque son muchas cosas que... Termino esto. Bueno, entonces, esta es, de nuevo, la susceptibilidad de primer orden, y de nuevo, esto que dijimos. Bien. No sé por qué tengo problemas para pasar hoy el PowerPoint. Acá, ahí vamos. Ya la de segundo orden queda así, por eso ahora ven la necesidad de no hacer estas cuentas, y la de tercer orden creo que quedan con 42 términos, algo así. Pero bueno, esta de nuevo va a tener cantidades relacionadas con el verdadero sistema físico, y tenemos un montón de denominadores resonantes aquí, como teníamos en la de susceptibilidad de segundo orden. Obviamente esta es una manera de ponerlo, hay 500 maneras de ponerlo, o sea, agrupando estos términos y llegando a expresiones un poco más parecidas a las que teníamos nosotros, pero en la parte clásica, pero digamos, me parece que no vale mucho la pena, pero ven que acá hay resonancias. Acá estamos calculando la susceptibilidad de segundo orden de omega P más omega Q, entrando con omega Q y omega P, y bueno, y acá están todas las denominadores resonantes que ya conocíamos de antes. Bueno, y acá están puestos estas rates de decaimiento que me salvan, ¿no? las resonancias estas. Bueno, y estos son todos los elementos de matriz de los momentos
dipolares, donde I y J y JK son los elementos, son los índices del tensor Chi2. Bueno, nada, igual no tiene, digamos, de nuevo, lo que me interesaba recalcar lo puedo hacer en la lineal. Esto no me interesa demasiado, me parece que nos vamos a quedar con nuestra expresión de la clásica, y cuando estemos cerca de resonancias no la vamos a usar, y chao, digamos, no hay mucho más. Bueno, entonces yo acá pararía un poco, vamos a dejar de... Y nos queda un poquitito de la... Voy a seguir. Seguimos entonces grabando. Bueno. Bueno, entonces ahora vamos a, como última parte de la clase y último tema de estos, dos ejemplos, digamos, de efectos cuánticos se pueden, ya vimos el absorbente saturable, que se pueden describir con este formalismo cuántico, y que ustedes, yo lo voy a dar así por encima, ustedes podrían, el que quiere puede prepararlo, si bien no es exactamente el corazón de la materia, pero el que le interesa puede preparar estos temas sin problema. Bueno, yo voy a tratar de darlo resumidamente, muy resumidamente. Por ejemplo, pueden consultar esta sección del Boyd, o bueno, otros libros también lo tienen. Bueno, entonces, ¿qué son las oscilaciones de Rabi? Básicamente es la solución del sistema de dos niveles acoplado a un campo muy intenso, y acá acuérdense que intenso significa rápido. Acá lo vamos a después aclarar un poco. ¿Por qué significa rápido? Significa, si se acuerdan, aquella cantidad que era justamente la frecuencia de Rabi, que dependía de la intensidad, quiere decir cuanto más intensidad, más rápido va a ser, o sea, esa frecuencia va a ser más alta, y ahora van a ver que intenso significa rápido, o sea que antes que el sistema pierda coherencia. Ahora lo vamos a ver. Entonces, sacando este paréntesis, vamos a volver a leer. Entonces, es la solución del sistema de dos niveles acoplado a un campo intenso que puede remover cierta población del estado fundamental y llevarlo al estado excitado. En este análisis no se agrega decaimiento y no es estado estacionario. Lo que estábamos antes analizando, que Maxi incluso preguntó, como mucho se puede igualar la población de equilibrio, en este caso estamos en otra condición, en donde no estamos en el estado estacionario y no tenemos tampoco decaimiento. No es una idealización, pero que sirve justamente para trabajar en tiempos que sean menores a esos términos de pérdida de coherencia. Es un sistema de dos niveles, en donde básicamente, justamente, si los dos niveles son A y B, la población está oscilando de esta manera. O sea, la población pasa de 1 a 0 entre los dos niveles. Esto es en un caso de detuning igual a 0, o sea, donde vengo en la condición absolutamente resonante. De nuevo, esto es algo que sucede sin relajación, es decir, sin relajación, es decir, lo tengo que hacer muy rápido antes de que se relaje el sistema, y no es en un estado estacionario, en un estado oscilante. Bueno, esto es lo que sucede. Esto, si se acuerdan, en la primera clase un poco hemos visto un sistema que está, un sistema de dos niveles, oscila de alguna manera entre los dos, tiene, digamos, una función de onda que oscila entre los dos niveles. Bueno, esto la gente lo midió en muchos sistemas. Si yo ahora, acá no lo dibujé, ustedes de nuevo pueden ver el Boyd, si ahora me salgo un poquito de la resonancia, o sea, si el detuning no es 0, cambia, digamos, la frecuencia de oscilación y no llega a la población a convertirse de 0 y 1, o sea, a pasar toda la población de estado, si quieren, de más baja energía, el de más alta energía, si quieren el ground state, al excited state, no llega cuando solamente sucede esto cuando estoy exactamente en resonancia, o sea, con detuning 0. Pero es interesante
esta era la frecuencia, la definición que teníamos de frecuencia de Rabi. De nuevo, estas oscilaciones son a la frecuencia esta de Rabi, donde una manera generalizada de considerar ahora el detuning es esta, es decir, bueno, la frecuencia de Rabi va a ser, o la frecuencia de Rabi generalizada va a ser la de Rabi más el detuning que tenga, bueno, todo esto al cuadrado, raíz cuadrada, pero básicamente considerar ahora si estoy un poquitito alejada de la resonancia, ¿no? Uno puede pasearse alrededor de la resonancia y entonces la frecuencia va a variar de esta forma. Recuerden que esta frecuencia la defino con, por supuesto, las constantes del medio, pero además la intensidad. De nuevo, si uno hace ahora, el void tiene una connotación un poquito distinta, pero no importa. Esto es sacado del void, esto es el valor esperado del momento bipolar, de nuevo haciendo todo lo que... Bueno, en el void está, en vez de con matriz densidad, con operadores con funciones de onda, pero lo mismo. Lo que me interesa es que vean, en forma general, cómo da el momento bipolar. Y el momento bipolar da esto. Fíjense qué interesante, porque, de nuevo, en estas condiciones que estamos acá, ¿no? Me va a dar, acuérdense que es un campo que estoy entrando con omega chica. El omega grande me lo define el material y la intensidad. Y bueno, es el generalizado. Entonces, fíjense que va a oscilar a la frecuencia del campo, pero también tengo términos que oscilan a lo que se llaman las sidebands. O sea, las bandas corridas. ¿Corridas en cuánto? Corridas en la frecuencia de Rabi generalizada, acá y acá. El momento bipolar no solo oscila a omega, si el detuning no es cero, sino también a las sidebands. Fíjense que si el detuning es cero, si estoy exactamente en resonancia, esto directamente se va. ¿Está bien? Y acá me queda la oscilación directamente en las sidebands. ¿Está bien? O sea que puedo hacer que si vengo con un campo intenso y vengo sintonizando de manera de estar exactamente en resonancia, puedo hacer que el sistema oscile a estas dos. El sistema que oscile a estas dos frecuencias quiere decir que vaya a la población de 0 a 1 oscilando en esa frecuencia, con esa frecuencia. Esto, de nuevo, parece algo raro, es cuántico y no lineal, pero se ve en muchos sistemas. Yo me acuerdo cuando creo que por primera vez lo vieron en Quantum Dots, no sé si lo conocen a Nicolás Bonadeo, lo vio por primera vez en Quantum Dots cuando yo estaba en Michigan, cuando yo iba a hacer mi postdoc, él era becario doctoral y vieron esto, o sea que eso sería en los años 2000. Quiero decir, para darles una idea de tiempo, pero bueno, a partir de ahí hubo un desarrollo muy grande acerca de cómo preparar estos niveles, estos sistemas, ¿no? De dos niveles coherentemente, de manera de poder medir estas cosas. Pero bueno, esto es a nivel informativo para que lo tengan y si alguno lo quiere preparar, no hay drama. No es difícil el álgebra acá, nada, es un poco larga, pero no es difícil llegar a estas ecuaciones. Bueno, para ver lo que estamos diciendo, para ver este efecto, el de phasing, o sea, esta pérdida de fase tiene que ser despreciable, eso lo tengo que hacer antes. La existencia de estas oscilaciones depende de la coherencia del sistema, y si esta coherencia se destruye rápidamente, las oscilaciones no existen y es imposible generar inversión de población en un sistema de niveles, básicamente. Que vamos, digamos, a la situación anterior en donde resolvimos el sistema estacionario ya con nuestros rays de decaimiento tanto para las poblaciones como las poblaciones, como las coherencias. Entonces ya ahí no sucede más esto. ¿tá? Entonces, bueno, preparar un sistema para que haga esto no es trivial, pero se hace y existe y se hay en muchísimos sistemas. Uno lo puede ver así también, esto también es interesante, ¿no? Es que uno puede decir, lo interesante de este efecto es que por la presencia del campo intenso se modifica el espectro del sistema. Esto vendría a ser una especie de efecto Stark, que con campo eléctrico se corren o se cambian o se
abren, se splitean niveles con campo eléctrico. En este caso se llama un efecto Stark dinámico, o AC, porque, bueno, obviamente uno lo puede hacer dinámicamente, ahora lo vamos a ver un poquito, pero digamos, pasa esto. Si uno tiene el sistema de 2 niveles acá, para un campo débil, ¿no? Uno tiene los 2 niveles, yo qué sé, el omega, y este es el de tuning, ¿no? O sea, es lo que uno está más lejos, o acá el de tuning es positivo y acá es negativo, pero es lo mismo este panel y este. O sea, uno viene con una frecuencia, una energía más alta, una energía un poquito más baja respecto de las resonancias, pero lo que pasa es que cuando uno le da, sube la intensidad, lo que se pasa es que se splitean estos niveles. O sea, uno de tener esta frecuencia pasa a tener estas 4. O sea, de tener 2 niveles, o con omega A y omega B, pasa a tener omega B más un medio de delta más un medio de omega prima, menos omega A más lo mismo, omega A menos lo mismo. O sea, uno pasa a tener estos 4 niveles. De alguna manera rompe, si se quiere, una degeneración. Entonces, fíjense como si uno está en exactamente resonancia, o sea, si el de tuning es 0, tengo omega B más un medio de omega prima, donde omega prima ahora va a pasar a ser omega, ¿no? Y omega B menos un medio. Fíjense a lo que oscila, a lo que puse a oscilar el sistema. O sea, un sistema que esté, un sistema coherente, pasa a oscilar estas 4 frecuencias. Y los niveles atómicos cambian dinámicamente con intensidad. Fíjense que esto depende de intensidad. Bueno, esto se conoce como efecto Stark dinámico. Bueno, el sistema sufre un splitting de niveles por efecto de campo externo. Bueno, esto es muy loco, muy, muy, muy lindo, yo qué sé, y se ve, como les dije, en un montón de sistemas. Bueno, otro ejemplo, que es la transparencia inducida electromagnéticamente, EIT. Hoy dieron el premio Nobel, ya vieron que fue para agujeros negros, los que no lo vieron, véanlo después, pero están por todas las redes. Yo la verdad creía que iba a ser algo que tenía que ver con la materia, porque en general es un año y un año en cosmología y un año sistemas materiales, óptica, atómica, molecular y todo eso, pero no, bueno, fue agujeros negros, pero esto era no es que esto, pero digamos relacionado con eso, por ahí era un candidato. Entonces, ¿esto qué es? Transparencia inducida electromagnéticamente. Así como suena, básicamente se induce con un láser una modificación en la respuesta óptica de un medio atómico debido a la interferencia cuántica. De esta manera se elimina la absorción y la reflexión a la frecuencia de resonancia de una transición. A ver, dicho de otra manera, la pregunta que uno se puede hacer es si puedo hacer transparente un medio opaco. Y la respuesta es sí, uno puede hacer transparente un medio opaco si viene con otro láser muy potente. Acá está el chiste de, bueno, sí, si vengo con un láser muy potente, hago un agujero en la pared y se vuelve transparente. Bueno, no sería la fuerza bruta de ese tipo, sino poner al sistema de una manera que se vuelva transparente por, digamos, inducido por el electromagnetismo, que es lo que dice acá, cuántico. Bueno, ok. Entonces, en este tipo, acá en este tipo de problemas hay 3 niveles, no 2. El nivel 0, acá se llama 0, 1, el excitado y 2. O sea, hay 2 niveles, 2 ground state. Estos dos, bueno, ahora lo vamos a leer, no están, no puede haber transiciones entre estos dos. Y además tengo, o sea, 3 niveles y 2 campos. Un campo que es el que se llama de acople, C, que es el campo fuerte, el que tiene mucha potencia, y un campo que se llama de sonda, de prueba, de probe, uso la P, que es justamente el que testea. O sea, yo voy a mover este campo, voy a sintonizar este campo, y voy a ver que a una determinada frecuencia que va a tener que ver con la transición, con la diferencia de
de energía entre estos dos niveles, en esa frecuencia voy a tener transmisión total. O sea, no voy a tener absorción. Bueno, de nuevo, 3 niveles, 2 campos, uno fuerte, uno débil. Bueno, entonces, este sería un poco el sistema. Como dije, el estado 2 y el estado 0 tienen la misma paridad, de manera que no hay transiciones, por lo menos en la aproximación dipolar, y ambos están acoplados al estado 1, que tiene una paridad opuesta. O sea que puede haber transiciones entre cualquiera de estos dos y el estado 1. Bueno, de nuevo, el campo de acople a omega C se sintoniza cerca de omega 1,2, es este grueso que puse acá, que puede estar sintonizado tanto acá como acá, no importa, digamos, acá. Y el campo sonda escanea las propiedades de la transición 0,1, entre acá y acá. Después tengo todos estos parámetros de detuning. Acá tengo que el detuning del probe, o P, es omega 1,0 menos omega P, omega 1,0 menos omega P, o sea, esto es el omega P, que está acá. El omega, tengo también el detuning para el campo de acople, coupling, que es este que está acá. Y después también tengo otro acople acá, perdón, de tuning, que tiene que ver con la diferencia de esos dos de tuning, bueno, que es omega 2,0, que es esto que está acá, menos, bueno, lo que sea, es esto que está acá. Bueno, o sea, es un sistema más complicado, no, digamos, no se resuelve con las ecuaciones que nosotros hicimos para 2 niveles, hay que hacer para 3 niveles, es posible hacerlo. Ahora yo les voy a dejar algún paper al que le interese, pero básicamente estos son los actores. 3 niveles, 2 campos y de tunings para los 2 campos, y los 2 campos entre sí si uno quiere también. Esta no es muy relevante, esta segunda acá, pero digamos, tenemos todos esos elementos. Entonces, como pueden imaginarse, lo que va a suceder es que este campo de prueba solamente va a probar, digamos, va a sondear lo que pasa, pero este va, si bien es un sistema de 3 niveles, seguramente hacer un splitting, ¿está con un campo muy intenso entre estos dos. Digo, un splitting en el estado excitado, seguramente. Ese splitting lo que va a hacer es que va a poner el sistema en un estado coherente, donde va a oscilar, como dijimos, en esos dos, y va a poner el sistema lo que se llama un dark state, un estado oscuro. Una vez que sucede eso, yo vengo con el probe a esa frecuencia, o alrededor de esa frecuencia, y veo, y no puede absorber. Básicamente es eso. O sea, este campo es tan intenso que pone al sistema en un estado coherente, donde oscila entre esos dos splitting que teníamos ahí. Entonces, cuando vengo con el probe, ahí no puede absorber, y la transmisión se hace total, o se hace la absorción cero. Básicamente, un poco, esa es la idea. De nuevo, estoy diciéndolo en el aire porque hay que probar esto que decimos, de que esto se splitea también en un sistema de 3 niveles y eso, pero digo, básicamente hay que escribir 9 ecuaciones para la matriz de densidad de este sistema de 3 niveles, con relajación, 3 para los elementos diagonales y 6 para los no diagonales. Pero bueno, finalmente hay 2 que son importantes, que son estos dos, la de 0,1 y la de 0,2. Luego de escribir la polarización y la susceptibilidad me queda esto. O sea, uno puede llegar, o sea, digamos, el análisis, la coherencia, iba a decir, pero no usar la coherencia, digamos, la racionalidad del análisis es siempre el mismo, siempre. Tengo las ecuaciones de Bloch, saco los elementos de la matriz de densidad, saco la evolución del parámetro que a mí me interesa, en este caso es momento dipolar, y de ahí, haciendo la polarización del sistema, saco mi susceptibilidad. O sea, el razonamiento racional es el mismo, solo que es más complicado en cada caso, o menos complicado, dependiendo del problema. Pero bueno, si uno hace todo eso, le quedan que la susceptibilidad es de este tipo, donde, bueno, de nuevo tengo mis constantes materiales. Acá están, esto que está acá son justamente los rates de relajación entre los distintos niveles, y acá, como les dije, los de tuning. Bueno, acá les llaman, porque esto lo saqué del libro de News, ahora se los voy a poner referencia,
a la frecuencia de Rabi le pone RC, pero es la frecuencia de Rabi, y este denominador, que es todo esto que está acá, que depende de la frecuencia de Rabi y de los de tuning, básicamente. Bueno, con todo esto uno puede graficar en la parte real y la parte imaginaria, esa susceptibilidad. Acá puse primero la parte imaginaria, que es la que sabemos que está relacionada con absorción. Entonces, si ahora dibujamos eso, la susceptibilidad, parte imaginaria, esto en función del detuning, de algún detuning, bueno, acá está del detuning del probe, acá sería del detuning del, o sea, yo lo que voy a hacer, estoy escaneando, si quieren, la frecuencia del probe, del que tiene baja intensidad. Este es solamente para ver cómo quedó el sistema, este es el que hace todo el trabajo. Entonces, antes de tener el campo de acople, el campo fuerte, esta es una típica línea de absorción, ¿saben? La típica que vinimos hasta ahora. Esto es susceptibilidad, la parte imaginaria, entonces me va a dar una cosa así. Cuando prendo el campo ese de acople fuerte, y la frecuencia de Rabi es esto, básicamente, no importa mucho, pero digamos, la frecuencia de Rabi me queda algo que es proporcional o 4 por este valor, se me abre esto que dijimos, o sea, vengo con el probe y ahora en vez de ver esto, lo que veo es que primero hace una oscilación fuerte, y esto también está escrito por esta ecuación, y luego se va a 0, no hay absorción, y luego vuelve. Si hago con una frecuencia de Rabi un poco más chica, o sea, una intensidad un poco más chica, esto se va achicando. Este digamos, ancho que tengo acá, si quieren, ventana de transparencia, ¿qué es lo que pasó? Este sistema se volvió transparente. Esto le llamamos ventana de transparencia. Si ahora achico la frecuencia de Rabi, me queda una ventana de transparencia más chica hasta que desaparecerá. De nuevo acá era esto, lo que tenía inicialmente, en punteado, y esto es lo que tengo ahora en este sistema, que se vuelve transparente en una ventana más chica, porque la intensidad es más chica. Pero fíjense que es un efecto muy loco, digamos, muy impresionante, que con un campo externo muy fuerte haga esto. Pongo al sistema de manera tal que esto se convierte en un estado oscuro, un estado en que no va a absorber. Entonces vengo con mi láser de prueba y veo esto. Esto, ustedes me pueden decir, bueno, qué gracia, o sea, si quiero un material transparente, tengo un material transparente, digamos, ¿para qué hago todo esto? Bueno, no es tan así, porque uno en el medio puede preparar sistemas coherentes, etcétera, pero además una cosa que les voy a decir ahora que es interesante, que es ver ahora la parte real. Lo mismo, esa ecuación que teníamos recién, si uno la dibuja, tiene una cosa de este tipo. De nuevo, en punteado es cuando no tengo campo de acople. Acuérdense, este es el de tuning para el probe 0. Este es la típica línea que recién veíamos también cuando hicimos las otras deducciones de susceptibilidad a la parte real. ¿Está bien? Tenemos esto. ¿Qué es lo que pasa cuando empezamos a poner un campo de acople y le damos con todo a la intensidad? Lo que sucede es que se ve esto, que la describe esa ecuación que puse antes. Se ve esto. A medida que la intensidad es más alta, este movimiento es cada vez más alto, es cada vez más grande, ¿okay? Y esto tiene que ser compatible con la parte imaginaria, ¿no? Por Kramer-Kronig, ya lo sabemos. Entonces, bueno, esto va a tener una cierta forma, pero que sí seguro va a pasar, que si lo miro respecto de esta forma, la derivada de la susceptibilidad, o si respecto de omega, o si quieren del propio índice de refracción, es cada vez más y más grande. También yo lo que logro es que haya una variación muy grande del índice de refracción cerca del de tuning 0. Entonces, si uno mira la velocidad de grupo, que si se acuerdan, creo que en la guía 2 habían sacado ustedes este tipo de, no sé si la guía 1 o la 2, de relación entre la velocidad de grupo y cómo varía el índice de refracción, me queda que si el índice de refracción varía muy rápido y logro con la intensidad del campo de acople que esto varíe cada vez más rápido, lo que me queda es que la velocidad de grupo prácticamente es 0. ¿Ven? Esto cada vez es más grande, esto se va, y esto se me acerca a 0. Entonces, un efecto de esta transparencia inducida electromagnéticamente que es interesante es que la velocidad de grupo es 0. Eso es lo que se llama luz lenta. Es una de las formas de hacer luz lenta, que lo habrán visto, y digamos, siempre es un candidato hace tiempo de
de ganarse el premio Nobel y qué sé yo, una de las realizaciones en realidad, no con esto, sino hecho con condensado de Bose, pero bueno, hay muchas formas de hacerlo, pero digamos, esto, si uno tiene un gas y logra hacer esto y qué sé yo, básicamente lo que tiene que lograr es que cerca del Newtonian cero, la derivada del índice de refracción respecto de omega sea muy rápida, muy grande, y entonces consigue que que la luz pare, digamos. Bueno, esto es un poco, a ver, había una pregunta ahí, un poco la otra pata interesante. Bueno, ¿qué materiales se puede lograr? Lo hicieron en muchas cosas, pero básicamente un gas a baja presión y sí. Eso sí, bueno, vos, Alfredo, no vas a preparar cosa especial, pero si a alguien le interesa esto, se hizo, por supuesto, en condensado de Bose, fue la gran noticia, ahí básicamente haciendo que los sistemas se enfriaran muy, muy, muy potentemente primero, o sea, parando la agitación térmica casi a cero, también en sistemas casi muy, muy fríos en condensado de Bose, bueno, en esos sistemas se pudo hacer, y ya les digo, en gases también, no es lo más fácil que hay, incluso se hizo por supuesto, en materia condensada, ¿no? Pero eso ya es otro cantar, porque ahí tendríamos que hablar de partículas, lo que se llaman dress particles, bueno, no importa, dentro son partículas, digamos, híbridas, si quieren, dentro de materiales. Pero bueno, esto pensando como gases, si quieren, sistema de dos niveles, ahí, bueno, primero hay que enfriarlo, etcétera, etcétera. Pero digamos, hay muchos sistemas en los que esto se consiguió, así que bueno, el que le interese también lo puede hacer como tema especial, pero también me parece interesante la otra parte, estoy tratando de volver para atrás, en donde, bueno, también consigo una ventana de transparencia con intensidad, variando la intensidad. Todos estos efectos son cuánticos y muy no lineales. Entonces, me interesaba que ustedes tuvieran, digamos, un sabor acerca de estas cosas, si bien ninguna de las cosas más centrales a lo que queremos nosotros estudiar acá, pero bueno, son relacionadas, como dijimos, están relacionadas. En una fibra óptica, Alfredo, creo que no se hizo, pero no estoy absolutamente segura. Muy difícil ahí, porque de nuevo, tenés que tener sistemas que vos puedas poner en una coherencia cuántica tal que te haga un estado oscuro, que te haga que no absorba. Yo, la verdad que no sé, le podemos preguntar a Diego, yo creo que no, pero no quiere decir que no, digo, hay que buscar, me parece que es más difícil. Ya en materia condensada es más difícil, pero bueno, puede ser, ¿eh? Hay que buscarlo. La expresión de esa velocidad de grupo no perdía validez cerca de la frecuencia de resonancia. Sí, justamente, no es verdad. Ahí pone un punto. A ver, totalmente. Esto es lo que estoy diciendo es una cosa que va a valer cerca, pero no tanto. Tiene razón, Maxi dice esto no perdía. Sí, bueno, esto es una cosa con los dedos. Acuérdense que cuál era la validez, entre comillas, que perdía. Era que la velocidad de grupo que la habíamos definido como de omega de k, ¿se acuerdan? Y donde habíamos en realidad sacado de k de omega y habíamos hecho un desarrollo, digamos, en Taylor, nos habíamos quedado hasta el primer orden. Lo que dijimos es, bueno, lo que pasa es que nos falta los siguientes órdenes que van a ser la dispersión de la velocidad de grupo, el segundo término, el término de tercer orden, etcétera, etcétera. Sí, es una aproximación y, a ver, acá estamos usando una onda plana y no hay dispersión y nada, esto más o menos funciona. En realidad, si vos lo haces con un pulso de luz, o sea, el análisis que estamos haciendo nosotros es como una onda plana, una onda monocromática, bla, bla. Pero en realidad la gente usa pulsos y qué sé yo, y ahí sí empieza a haber correcciones a esta velocidad de grupo que es
digamos, una truncación en un desarrollo. Pero digo, si vos tenés muchas frecuencias, se complica que funcione esta definición, pero acá, digamos, para nuestro análisis, en principio, está bien con los dedos primero usarla. Después, cuando veamos un poco de pulsos, vamos a estudiar bastante bien lo de la velocidad de grupo. Yo lo había tratado de introducir al principio y generó problemas, porque es difícil de explicar sin ver pulsos. Entonces, para las cosas monocromáticas, la verdad es que podemos pensar así, y después ya en un par de clases vamos a empezar con pulsos, y ahí sí vamos a ver cómo se modifica esta velocidad de grupo con la dispersión, etc. Los términos de orden superior. Bueno, ok. Yo acá voy a terminar por hoy